Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Un cordial saludo desde la distancia. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Un espacio de formación, de encuentro y de oración. Muy apegado al magisterio, inspirado en Santa María, la vida de nuestros santos y beatos, que sin duda nos llevan a Cristo. Jesús Eucaristía. Qué alegría estar una vez más junto a ustedes. Les recuerdo que estamos, bajo la dirección de los padres agustinos. Pueden dejarnos sus comentarios, pueden dejarnos sus sugerencias a través de nuestro canal de YouTube, emisora Mariana 1400 AM. Encomendamos este nuevo programa a la Virgen María, Reina de la Paz, en todas sus advocaciones, para que ella nos guíe, nos acompañe, nos proteja y que todo lo que aquí se diga sea para mayor gloria de Dios y conversión. Recordemos que contamos con ustedes, contamos con su apoyo, contamos con su oración. Este es un trabajo realmente de Dios y para Dios, en favor de la formación, como les dije en un inicio, en favor de esos encuentros que nos llevan sin duda a esa permanencia junto a Jesús Eucaristía, que todo lo puede. Hoy vamos a tener un espacio muy interesante porque vamos a hablar sobre cómo aproximarnos a la Biblia. Y esto es un tema que a lo mejor puede resultar trillado o a lo mejor dirán, bueno, ¿y para qué me van a hablar de esto? Y yo leo la Biblia como yo quiera. Y bueno, cada quien puede pensar lo que le parezca, pero en el tema del seguimiento de Cristo no es lo que nos parezca, es seguir a Cristo. Y en este sentido, la Biblia es palabra de Dios. Esta es una emisora católica, y nosotros tenemos que comprender que es importante que como católicos conozcamos los textos sagrados. Muchas veces tenemos la Biblia de adorno y tenemos unas Biblias muy grandotas y muy bonitas en unos pedestales de madera hechos por los mejores carpinteros y la tenemos allí en la entrada de la casa, pero ni siquiera se abre, ni siquiera se conoce. Y hay que entender que la Biblia es palabra de Dios, de la voz de sus hagiógrafos. Entonces nosotros, como católicos, tenemos que aprender a aproximarnos a la Biblia de una manera adecuada, de una manera que nos enriquezca, porque la palabra de Dios nos enriquece espiritualmente, nos enriquece desde el punto de vista humano, pero también nos lleva a ese encuentro con Él, que sin duda es salvación. La palabra de Dios nos salva. Es importante que nosotros también reconozcamos cuál es la Biblia según el canon católico. Está conformada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento.
hay muchas Biblias, hay muchas traducciones. Aquí tengo pues esta Biblia que es chiquitica, que es la Biblia de Jerusalén, que es la que pues me llevo a todos lados, cuando me muevo, cuando viajo, cuando voy de aquí para allá, la que tengo en mi cartera. Está también la Biblia de América, pues que es muy grande, es un poco más grande, aquí está, y tiene algunas explicaciones, algunas notas aclaratorias. Bueno, en fin, no es que esté aquí pues presumiendo de mis Biblias, pero es importante que tengamos muchas Biblias para acordarnos que tenemos que leer la palabra de Dios. Y la verdad es que, bueno, tengo una en mi cuarto, tengo una aquí en el escritorio, tengo una en la entrada de la casa, pues y la voy abriendo según la palabra del día. Y así, pues, estos consejos nos ayudan siempre a estar muy pegaditos a lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué es lo que pasa? Pues a veces que la Biblia, pues muchas veces no se comprende, muchas veces, y esta es una pregunta que es me la hacen mucho, pues cómo voy a empezar, cuál es la mejor manera de leer la Biblia, cómo aproximarme a la palabra de Dios. Bueno, yo, la verdad, puedo decir que eso es un proceso largo. La forma de Dios llamarnos es distinta para cada persona. Cuando nosotros vamos a la celebración eucarística, ahí comenzamos a escuchar, comenzamos a entender la palabra de Dios. Cuando el Padre predica la palabra de Dios, pues nosotros somos depositarios de ese mensaje, de manera que lo primero que hay que hacer pues es acudir pues a la celebración eucarística cuantas veces sea posible, mínimo todos los domingos, pues eso es lo que pues Dios nos ha dejado, eso es lo que Dios nos pide, y no es algo que es solamente una obligación, sino que es un alimento para nuestra vida, para nuestras almas, para nuestras generaciones. Y allí pues nosotros paso a paso, al ir escuchando la palabra de Dios, vamos paso a paso comprendiendo. Pues evidentemente yo puedo decir a modo testimonial que me ha costado muchísimo procesar el Antiguo Testamento, pero mientras más me adentro, más voy comprendiendo. El Nuevo Testamento es un poco más sencillo de comprender, pues es más cercano en el tiempo, pero bueno, en fin, yo creo que no podría aquí dar ninguna fórmula de decir, bueno, vas a empezar así, vas a empezar asado. A mí me llamó muchísimo, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Me gusta mucho el Evangelio de Juan, en primer lugar porque Juan, de los apóstoles, ya sabemos que hay dentro de los libros canónicos, pues están los apóstoles, está Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y este hombre, puedo decir que ha sido el que permaneció firme hasta el final, firme allí en la cruz. Tenemos también las cartas en Hechos de los Apóstoles, bueno, en fin, escritas por San Pablo a las distintas comunidades. Y nosotros al irnos aproximando, bueno, decimos, ¿por qué no? Cada vez que un papa escribe alguna exhortación apostólica o hay alguna encíclica, pues yo siento que es San Pablo que me está escribiendo, pues el sucesor de Pedro que está acercándose a nosotros. En fin, la Biblia es palabra viva, es algo tan vivo, es algo tan rico, es algo tan salvífico que yo siento que toda la vida estamos en ese aprendizaje. Y mientras más profundizamos en ese conocimiento, pues más queremos adentrarnos. Pero lo importante es que nosotros pues conozcamos pues básicamente que es que sea una Biblia auténtica, católica, pues tiene que tener el reconocimiento pues del obispado y saber definitivamente que la Biblia es palabra de Dios. Hay algunas personas pues que se han dedicado a lo mejor a interpretar la Biblia
la palabra de Dios a su manera, pues han sacado algunos libros y nosotros como católicos pues estamos llamados a reconocer cuál es la Biblia católica. Aquí yo no pretendo en este espacio dar una clase magistral, en primer lugar porque bueno, es corto el tiempo y en segundo lugar porque yo quisiera que hagamos una aproximación profunda que nos deje algo en el corazón en este corto tiempo, pero quisiera también a modo testimonial irles documentando cuáles han sido los pasajes, cuáles han sido los textos que a mí en lo personal me han sacudido hasta este momento en sobremanera, ¿no? Y evidentemente voy a seguir aprendiendo, voy a seguir profundizando en estos estudios, pero no hace falta ser un teólogo para aproximarse a las Sagradas Escrituras. Me llama poderosamente la atención que hay personas muy inteligentes, hay personas muy letradas, hay ingenieros, hay pues agrónomos y hay hasta médicos que no comprenden la palabra de Dios y la leen y la escudriñan y la buscan y a veces hasta la rayan o bueno, la tachan. No es que esté mal hacer algunas anotaciones en la Biblia. Yo tengo una Biblia también donde hago mis anotaciones. Es como bueno, ahí me voy acordando de las citas sobre las que tengo que meditar en el marco de alguna enseñanza. Pero hay personas que realmente la tachan, no la comprenden y bueno, hay que seguir avanzando en esto porque realmente es una gracia y es el Espíritu Santo definitivamente quien nos va impulsando pues a este conocimiento. Y todo lo bueno se comparte, todo lo bueno se repite. Hay personas que hasta la Biblia la ven en un sentido pues negativo o catastrófico, o bueno, abren la Biblia como de una forma supersticiosa. Bueno, vamos a ver qué es lo que me va a pasar hoy, qué es lo que me va a decir Dios hoy, pero de una forma un poquito pues sí, supersticiosa pues. Y nosotros tenemos que ir llegando a una fe más madura, a una fe en donde comprendamos, pues bueno, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo básico. Pues lo básico, lo que no puede faltar acá, definitivamente en nuestro escritorio, en nuestra casa, en nuestra vida, es el catecismo de la Iglesia Católica. Definitivamente, pues allí nosotros vamos respondiendo a muchas de nuestras interrogantes, pero definitivamente la Biblia. Y muchas veces, pues algunos padres de familias católicas, pues compran la Biblia, algunos padres católicos, compran la Biblia a sus hijos cuando están haciendo la primera comunión y la dejan ahí, pues como si fuese un objeto, pues un sentido muy denigrante, ¿no? Y no se dan cuenta de que la Biblia realmente es palabra de Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita el tercer día, toda esa gente pues quedó eso fue algo muy revolucionario. O sea, realmente la muerte en cruz y la resurrección, hace poco escuché un sacerdote que dijo, eso fue un terremoto, o sea, la resurrección fue un sacudón, o sea, realmente es algo impresionante. Imaginemos cómo habrá quedado toda esa gente, ¿no? Y bueno, hubo muchos que comenzaron a escribir todas esas anécdotas y también pues incorporando todo lo que había pasado antes de la venida de Cristo, reconociendo pues los libros que estaban ya escritos. Recordemos que desde el principio estaba escrito, los primeros sacerdotes comenzaron los primeros libros que se escribieron pues fueron el Pentateuco, ¿ok? Números, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, y allí pues quedó expresa la palabra de Dios, que de una u otra manera eso constituyó la Torá, y después de eso, pues bueno, todo eso fue prefigurando a Cristo. Levítico, Números, Deuteronomio, Génesis y Éxodo. Son libros realmente de una significancia pues muy importante, ¿no? Y bueno, no podemos tampoco olvidar todas esas escrituras sapiensales, están los salmos, y bueno, los libros de los profetas, en fin, el Antiguo Testamento es de muchísima riqueza.
Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la Biblia católica, el canon incorpora del Antiguo Testamento 46 libros, ¿ok? Hay otras religiones, pues nuestros hermanos separados no tienen la misma estructura. Por eso es que es importante, como les dije al principio, que nosotros reconozcamos la Biblia según el canon católico, porque nosotros pues somos católicos y estoy hablando aquí en una emisora católica. Tenemos que conocer primero nuestra fe católica. Y bueno, yo quisiera entonces, volviendo al inicio, ir documentando algunos pasajes que muy en lo personal a mí me impactaron muchísimo. Recordemos algo. Dios habló desde el primer tiempo, ¿ok? Cuando nosotros abrimos la Biblia, el primer libro que tenemos es el libro de Génesis. Y ahí se nos habla de la creación, pues cómo Dios creó al mundo y cómo se introdujo el mal al mundo por esa misma desobediencia. Y ese mal pues sigue ahí. Ese mal, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, que nos lo ha enseñado Jesucristo, decimos: no nos dejes caer en la tentación. Y comenzamos a comprender que el mal es esa tentación que busca alejarnos de Dios, alejarnos de la verdad que nos va a salvar. Entonces, desde el principio, en el libro de Génesis, pues se comienza a hablar de la creación, cómo Dios crea el mundo, cómo Dios hace todo perfecto para nuestra felicidad, para nuestra sobrevivencia, para nuestro trabajo, cómo Dios bendice las tierras, cómo Dios bendice nuestro terreno. Cuando nosotros estudiamos a profundidad la Laudato Si, que nos deja el Papa Francisco, no es un libro, no es una exhortación que nos habla, una encíclica, perdón, que nos habla del cuidado de las plantas y algo así como que no, más allá de eso, se nos invita al cuidado de la casa común, o sea, entender la importancia de la naturaleza para todos, para nuestra sobrevivencia. Pues ahí eso tiene un sentido escatológico increíble. Y entonces, desde el principio de la creación, cuando Dios crea el mundo, pues Dios crea un hábitat que es conforme a nuestras necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano en su soberbia, pues divide, destruye, desobedece, y esto de una manera u otra abre las puertas del mal en la humanidad. Y eso es algo con lo que nosotros vamos a tener que luchar y lidiar. Hoy pues nosotros adquirimos esa fuerza en Cristo, en la vida sacramental, pero bueno, tenemos que ser muy voluntariosos, tener una voluntad férrea para nosotros ir comprendiendo cómo vamos a vencer el mal en la creación. Pero entonces, bueno, el Antiguo Testamento es un libro muy rico, que sin duda va prefigurando a Cristo, Dios hecho hombre en la humanidad para salvarnos. El Antiguo Testamento es un libro lleno de luchas, de batallas, de triunfos, en donde el Dios bueno, el Dios Padre, va mostrando su misericordia. Es un pueblo que va aprendiendo, es un pueblo que va sufriendo, es un pueblo que se va configurando, es un pueblo que va avanzando ciertamente en la verdad, en medio de luchas, en medio de batallas, en medio de muchas desavenencias. Es el pueblo de Dios. Y esa experiencia que va viviendo el pueblo de Dios va quedando documentada, va quedando expresa, una experiencia de luchas, repito, de triunfos, en donde Dios habla de la voz de los profetas. Y esos profetas de una u otra manera van anunciando al Cristo, al Dios verdadero que viene al mundo a salvarnos. Pero vemos que ese pueblo pues sufre también, como podemos estar sufriendo nosotros de distintas cosas, ¿no? Cuando el poder humano y la soberbia se arraigan y quieren tomar el papel o el rol de Dios, pues el alma se corrompe y eso trae muchas desgracias a la humanidad. Entonces recordemos que el centro teológico, el ápice teológico del Antiguo Testamento
esa experiencia de exilio en donde la gente pues sale de su lugar para buscar pues mejoras en búsqueda de la tierra prometida. Y eso es lo que Dios promete al pueblo de Dios, esa tierra prometida, esa tierra fecunda. Y así se va desarrollando y se va prefigurando la historia de la salvación en el marco de este pueblo de Israel que va desarrollándose y que va avanzando en ese conocimiento. Esa experiencia de exilio es una experiencia de sufrimiento, pero van surgiendo entonces distintos personajes. Tenemos a los antiguos patriarcas, luego tenemos también a esos reyes que de una u otra manera lideran pues ciertos procesos y vemos cómo al final se corrompen y bueno, Dios en su misericordia perdona. Y el pueblo ciertamente buscaba un salvador en medio de injusticias, en medio de las denuncias que hacían los profetas. El pueblo buscaba un salvador humano y no se daban cuenta de que había que volver una y otra vez a Dios. Ese pueblo de Israel que se divide, ese pueblo de Israel que desobedece, que es invadido y que adora a otros dioses, pues va madurando en ese conocimiento de Dios. Y nosotros hoy, en pleno siglo XXI, también estamos madurando en el conocimiento de Dios. Es un proceso que se va meditando, es un proceso en el que se va profundizando. A mí voy a tomar un texto que está en el libro de Génesis, que es la historia de José, hijo de Jacob. Ya sabemos que las 12 tribus de Israel pues vienen de Jacob, el patriarca Jacob. Jacob tuvo pues 12 hijos. Estos se dividieron, se multiplicaron y bueno, allí pues se va fundando, ¿no? esa historia del pueblo de Israel. Pero quiero resaltar algo aquí que sucede y es un drama familiar. La vida de José a mí me ha aleccionado muchísimo, porque a veces creemos que las historias de Dios y las historias de conversión son como que cuentos de hadas, ¿no? Son historias de lucha por la verdad, de lucha por la justicia, de lucha por la equidad, de lucha por ese proceso de conversión. Y a mí me ayudó muchísimo en mi vida personal la historia de José y sus hermanos. Es un hombre que es traicionado por sus hermanos. Y muchas veces son las mismas historias que se pueden vivir en muchas de su familia. Yo ahora que soy una mujer que, bueno, estoy en proceso siempre de conversión, porque todos estamos en una continua conversión. Tengo 28 años de casada, tengo 2 hijas bellísimas, tengo mi esposo, he reconocido esa alianza a través del sacramento del matrimonio. Pero durante mi infancia, durante mi proceso familiar, pues atravesé muchos episodios de dolor, episodios de traición, episodios de oscuridad. Y en ese momento yo soñaba con una alianza, soñaba con una familia y Dios me la regaló. Y aquello hoy puedo decir que, porque me he aferrado a Dios con toda la fuerza de mi corazón, hoy puedo decir que esa fidelidad y esa firmeza en la familia, pues evidentemente viene de Dios, pero porque lo he buscado con toda la fuerza. Pero para poder comprender lo que había pasado en mi familia con anterioridad, una historia de abandono, una historia de opresión, una historia de muchas cosas, no quiero hacer de esto un espacio autorreferencial de ninguna manera, pero entiendo que Dios en esa alianza hace nuevas todas las cosas. De manera que ilustro esto porque en la vida de José vemos a un hombre, búsquenlo, está en el libro de Génesis, por ahí, discúlpenme si no me acuerdo el capítulo exacto, pero creo que el capítulo 32, 33, la historia de José y sus hermanos, José hijo de Jacob. José es traicionado por sus hermanos. José era el hijo predilecto de su papá, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, era un hombre bueno, era un hombre que iba dando esos pasos de santidad. Y definitivamente José, pues, con su firmeza, sin darse cuenta y sin buscar ser el Salvador, es una historia que salvó a su familia y también a nosotros, porque son historias que nos salvan definitivamente, nos acercan a la verdad de la salvación.
Pero José fue traicionado por sus hermanos y sus hermanos trataron de matarlo y ocultaron aquello a su papá. Y bueno, al final pues es una historia larga, ¿no? No me va a dar tiempo de contar esto completo. Ya lo he contado en reiteradas ocasiones porque a mí me impactó. Pero llegaron hasta engañar al papá e inventar que se le había comido un animal, un tigre, no sé qué animal era, no recuerdo, y lo mandaron para Egipto. Y José siguió prosperando en su vida. Es decir, ¿qué pasa aquí? Es la voluntad de Dios. José siguió la voluntad de Dios. Era voluntad de Dios, estaba en el plan de Dios que aquella escena tan horrorosa sucediera y está reseñada en los textos sagrados, en el libro de Génesis, un drama familiar. José es vendido por sus hermanos, traicionado por celos, por avaricia, por deseos de yo me quedo con esta tierra y bueno, acribillado por todo el mundo. Pero José en Egipto, bueno, comienza a prosperar, gana la confianza del faraón. Aquel hombre pues vive también su proceso de conversión y José avanza. Y cuando llega una tremenda sequía, cuando llega una tremenda hambruna, pues todo el mundo se dirige a Egipto y ahí está José liderando. Pues la vida de José prosperó, José se casó, José tuvo hijos y a la final pues ocurre un proceso de perdón que está ligado a la justicia. José fue obediente al plan de Dios, José recibe justicia y José perdona. Y yo creo que estas historias no distan mucho de ser cercanas a las nuestras. Hay que perseverar, queridos amigos. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces se nos presentan dificultades para querer desertar, para querer buscar el camino fácil, el camino del no encuentro, porque a veces tenemos la falsa idea de que el perdón es quedarnos ahí pues como unos corderitos recibiendo pues el látigo, ¿no? Y Dios no nos llama a eso. Perdonar es no desear el mal a la otra persona cuando no hay, la iglesia reconoce pues que hay situaciones en donde es imposible una reconciliación humana en el momento, pero nosotros sacamos eso que nos hacen, ese odio a lo mejor que profesan hacia nosotros por divisiones, por malos comportamientos, por omisiones, por lo que sea. Pues uno lo entrega a Dios con toda la fuerza del corazón, uno sigue adelante y Dios se encarga. Y cuando digo Dios se encarga, realmente Dios se encarga. Y ahí es cuando podemos reconocer que vamos por buen camino, por el camino de la justicia, por el camino de la verdad. Y eso dura pues años. Y ahí vemos cómo en la vida de José, cuando su vida en medio de unas traiciones, en medio de, bueno, exilio pues forzado, en medio de todo aquello, aquel hombre prospera y da frutos. Y sus hermanos, al final, pues, no lo reconocen. Es él quien tiene que identificarse. Y ocurre un proceso de perdón, pues, en donde evidentemente ha intervenido Dios y donde evidentemente está asomándose de una manera muy categórica la justicia. El perdón va de la mano con la justicia y tenemos que confiar plenamente en la justicia divina. Y Dios evidentemente es un Dios de orden, no tengo la menor duda. Y Dios también busca ese orden en la sociedad, esa estructura. Así como la iglesia también tiene su estructura, su orden jerárquico. Eso ha quedado muy bien documentado en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, ¿no? Como la jerarquía de la iglesia pues debe respetarse, debe entenderse. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden. No es que yo soy católica, yo voy a vivir la fe como a mí me parezca, como a mí me venga en gana. Y si a mí me provoca, o si estoy de ganas, voy a misa, o si no me provoca, no voy a misa. Y si yo quiero, bueno, yo me confieso con el aire porque el sacerdote, pues como es un pecador, pues yo no me voy a confesar, ni voy a decir los pecados a nadie. Queridos amigos, nosotros tenemos que entender que tenemos que transitar hacia una fe madura. Todos somos pecadores, pero todos estamos llamados a ese camino de santidad, a ese camino de encuentro, a ese camino de liberación. Y la iglesia nos abre las puertas para ese camino de salvación. Entonces no se trata de hablar bonito ni de ver mariposas, sino de ser muy firme y de ir al campo de batalla donde verdaderamente tenemos que estar.
pero batalla contra la propia concupiscencia, batalla contra la tentación, esa batalla que libramos interiormente, no la batalla contra el otro, es en nuestro interior, cómo nosotros nos dejamos levantar por Dios y cómo nosotros vamos comprendiendo lo que significa esa santa obediencia. Pero sí quería documentarles pues que ese pasaje me llamó mucho la atención. También hay un profeta de los llamados profetas menores, que no se llaman profetas menores porque son de menor categoría, ni mucho menos, sino porque la extensión del texto pues, es más corta, y es el profeta Oseas. Es algo increíble lo que se expresa allí porque se habla de la fidelidad. Hay que profundizar en el mensaje, ¿no? Dios es fiel. El profeta Oseas, Dios pues le manda a casarse con una mujer pues prostituta de la mala vida, y además de eso esa mujer le es infiel, pues, pero este hombre sigue adelante por mandato de Dios y Dios le pide pues que la perdone, que la busque, a modo de crear aquí un simbolismo de la fidelidad. Ese pueblo de Israel que se había dividido, que había pasado por muchas batallas, que estaba en un proceso justamente de división, de idolatría, que había sido infiel a su único Dios y que había adorado a otros dioses. Pues bueno, aquí Dios llama a este profeta y le dice, bueno, a través de este gesto de fidelidad tú vas a dejar este mensaje y este simbolismo. Es decir, la fidelidad a pesar de la infidelidad de ustedes. Y aquel hombre hace caso, pues no. Yo creo que, bueno, si hay algún experto en derecho canónico que lee este libro, va a decir, bueno, ¿qué es esto, no? Y no, evidentemente nosotros pues tenemos que entender que la palabra de Dios nos lleva a algo, ¿no? Esto no, literalmente tenemos que contextualizarlo y entender lo que Dios quiere hablarnos aquí, pues, y es de fidelidad. Y nos dejó ese mensaje, ¿no? No quiere decir que el experto en derecho canónico, cuando vaya a proceder a alguna nulidad matrimonial por caso de algún abuso, pues todo no proceda y entonces nos quedemos textualmente en algo. Yo quiero que seamos bien maduros en esto, ¿no? Porque la fidelidad tiene un gran valor en el marco de la redención y nosotros estamos llamados a esa fidelidad. Y justamente el valor que Dios le da a esa alianza matrimonial, que eso ha quedado expreso desde el Antiguo Testamento, pues es algo muy significativo. Y esto hay que plasmarlo o colocarlo sobre la mesa, pues hoy, en este momento en donde hay tantas familias divididas, en donde el sacramento del matrimonio más bien puede verse como un acto social, como un acto, pues, no sé, de bueno, vamos a probar a ver qué tal. Pues los novios, cuando van a contraer matrimonio, tienen que conocerse previamente, tienen que saber que van a algo sagrado, van a algo que es para toda la vida, para evitar problemas. Y muchos novios no se conocen, muchos novios se conocen superficialmente, y cuando llega la batalla de la vida, cuando llegan las adversidades, cuando llega el sufrimiento que inevitablemente va a llegar, pues toman el camino fácil, que es la separación. Y qué bonito entonces es cuando nosotros vemos aquellos matrimonios que han perseverado, que han seguido adelante, que han cambiado, que se han perdonado. Y justamente aquí, pues, Dios a través de este profeta nos quiere hablar de su fidelidad para con nosotros. Porque así como el pueblo de Israel se dividió y adoró otros dioses y fue invadido y sufrió, y bueno, aquello era destrucción y reconstrucción, y bueno, que se quedaban pues en el templo, y aquella comunidad de vida judía pues tuvo que crear una cantidad de preceptos, 613 preceptos. Bueno, aquello es luego la ley de Moisés como para proteger la Torá. Wow, uno dice, y después llega Cristo y nos dice, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a abolir aquello, pero vine a darle plenitud humana, encuentro, carne.
pues bueno, nosotros entendemos que definitivamente Dios es fiel y nosotros no nos cansamos de serles infiel. Y se nos llama hoy categóricamente a esa fidelidad en Él, a esa confianza plena en Él, plena en sus mandatos, plena en lo que Él nos quiere decir, plena en todo lo que Él nos quiere hablar. Yo pudiera, bueno, decir aquí muchas cosas, pero este proceso y esto que les estoy compartiendo con la mayor humanidad y también con la mayor humildad, porque no somos expertos en nada, pues evidentemente viene de un proceso. Y mientras más yo me adentro y sigo estudiando, sigo profundizando en teología, pues ya a nivel formal, porque encuentro que en ese conocimiento también me acerco a Dios. Pero bueno, los invito realmente a acercarse a la palabra de Dios de una manera muy madura. No es interpretando la Biblia a mi manera, no es interpretando la Biblia como a mí me parezca, sino más bien con una profundidad pues muy arraigada que realmente nos conduzca a un encuentro vivo con Dios y que sea algo que nos transforme por dentro. No es que yo voy a abrir la palabra para ver qué me va a pasar mañana, y porque así lo ve mucha gente, sino más bien saber que la palabra de Dios es viva y que bueno, que al leerla sin duda nos estamos acercando a Él. Y es palabra de Dios del puño y letra de los hagiógrafos que fueron testigos de estos acontecimientos. Nosotros hoy también estamos llamados a ser testigos, nosotros estamos llamados a custodiar el magisterio de la iglesia, custodia la palabra, custodia pues todo lo que ha sido relevado, la sagrada tradición, para que no se deforme, para que se viva una fe sana y que evidentemente ese pueblo de Dios que hoy sufre, que hoy gime, que hoy clama, pueda ser salvado. Porque el tema aquí es darle un sentido próspero al sufrimiento. Muchas veces los seres humanos ante el sufrimiento pues huyen de Dios. Y Dios está ahí en su fidelidad, todo el tiempo buscándonos, todo el tiempo acercándose, todo el tiempo dándonos plenitud. Y ahí está justamente esa verdad que nos va a salvar a cada uno de nosotros. Si seguimos avanzando y nos posicionamos, porque no tenemos tiempo, ya les dije, pues el Antiguo Testamento en sus luchas, en sus guerras, en sus conflictos como pueblo de Dios, surgieron personajes, surgieron voces, surgieron líderes también que sufrieron, que transformaron, muchas veces líderes que se sentían pues como no merecedores de eso, pues hasta incapaces, tildados por el mundo como incapaces, y Dios los llamaba para hablar en su nombre. Bueno, todo aquello fue prefigurando a Cristo. Y la pregunta hoy, ahora nos situamos en el Nuevo Testamento y en esos periodistas de Dios. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Esos hombres que pudieron ver la verdad, que pudieron convivir, que pudieron relatar todas esas escenas, todas esas experiencias. Y hoy nos regalan esa realidad. Nos situamos ahí, y ¿qué nos deja entonces todo esto? Ahí se habla de que Dios vino al mundo, ahí se habla de que Dios vino al mundo, Dios envía a su Hijo, a su único Hijo, que es Cristo, que muere en la cruz por la misma incomprensión, por la misma testarudez del hombre, y que ese hombre es crucificado, recibiendo el peor castigo de la humanidad para el momento, pero luego resucita el tercer día. Aquello es muy revolucionario. Pero ese hombre hizo vida, ese hombre fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Aquí comienza entonces esta historia. En Cristo vuelve a nacer la creación en ese vientre, en esa mujer que da el sí, por obra y gracia del Espíritu Santo.
en ese hombre llamado San José, el padre adoptivo de Dios, el padre adoptivo de Dios hecho hombre en Jesús, aquel hombre silencioso que tenía un taller de carpintería. ¿Qué pasa en esa sagrada familia? Todo aquello, todas aquellas historias, muchas pues han quedado en los evangelios apócrifos y aunque no sean parte del canon, pues pueden enriquecer la vida de la iglesia. Pero nosotros en lo personal, pues esa cotidianidad que vivió esa familia, el nacimiento de Jesús en Belén, ¿qué nos van dejando todas esas historias? Esa obediencia de San José, esos sueños que él tuvo, ese momento de la anunciación que vive María y que nos lo relata muy bien el evangelista, nuestro amigo San Lucas. Todo aquello que nos va dejando en el corazón. Y hay pues varias escenas que a mí me han impactado y enseñado muchísimo. Pues una de ellas es el milagro ocurrido en las bodas de Caná de Galilea. Porque vuelvo otra vez a la alianza y la importancia que Dios da al matrimonio, a esa alianza entre hombre y la mujer. Volvemos a esa verdad trinitaria que se gesta y se entreteje en la Sagrada Familia, porque Dios quiso nacer de una familia. Pero Dios interviene en la historia, en esas bodas en Caná de Galilea, y transforma el agua en vino. Una historia cotidiana, una historia que a lo mejor parece pues con algo de superficialidad, pero no, tiene una profundidad inmensa. Porque hoy día nosotros, queridos amigos, necesitamos ser transformados desde adentro. Desde adentro, necesitamos ese vino. Necesitamos esa transformación desde adentro. No ver y señalar la transformación del de al lado. En medio de tantas guerras, en medio de tantas situaciones injustas, en medio de tantas familias divididas, sufriendo por incompetencias, por omisiones, que se van heredando. Nosotros no heredamos los pecados de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero hay patrones de conducta y cuando nosotros que se van pues repitiendo y nosotros cuando buscamos a Dios salimos de esos patrones y nos hacemos diferentes y tenemos que ser muy valientes y Dios hace nuevas todas las cosas. Esto es lo que viene a representar este vino nuevo, odres nuevos, y Dios llena esas tinajas de vino como llena nuestros corazones en una boda. ¿Y quién interviene también allí? La Madre de Dios. ¿Quién intercede? Ahí en ese primer milagro, en ese milagro que ocurre en Caná de Galilea. Hijo, no tienen vino. La Madre de Dios está entonces atenta a todo lo que nos pasa, a todo lo que nos acontece. Así no escuchemos de momento, ella está. Tengamos esa certeza. Y ya para ir cerrando este episodio, no tenemos tiempo de profundizar más, pues. Y yo quisiera que meditemos hoy cómo estamos aproximándonos a la Biblia. ¿Qué hacer entonces para nosotros poder leer la Biblia correctamente? Primero, estar atentos en la misa. No es con distracción, no es llegando tarde, pues cuando el sacerdote esté hablando y esté predicando, nosotros tenemos que estar con los 5 sentidos escuchando lo que Dios nos va a decir de la voz del sacerdote. Y también el momento más importante, que es el momento de la consagración. Pero hay que rezar mucho y hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a aproximarnos mejor a la palabra de Dios para ser mejores seres humanos, mejores padres, mejores madres, mejores trabajadores, mejores profesionales y mejores hijos de Dios. Ha llegado el momento de despedirnos de este episodio de Teología al Día. Agradezco de manera especial a los padres agustinos por esta oportunidad. Agradezco a todos ustedes. Perdonen si en algún momento pues cometí algún error. Somos seres humanos. Estoy también aprendiendo como ustedes. Pero seguimos adelante, avanzando, haciendo de nuestra vida una realidad teologal. Gracias a todos los voluntarios también que editan este y todos los programas
y hasta nuestra próxima edición de Teología al Día. Habló para ustedes Isabela Orellana. Un fuerte abrazo de esperanza. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque débil, mi corazón te